Esos dolores de columna y esos dolores que uno dice, Dios mío, ¿cuándo es que van a parar? Y que todo el mundo te dice, no, te van a tener que operar. No, ¿cómo así? Ay, te fuiste a operación. No, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, estamos seguros. Se jodió de por vida. Sí. Pues, ¿cómo les parece que nosotros dijimos, no, si nosotros tenemos al mejor, ¿por qué no lo invitamos para que nuestra teleaudiencia se dé cuenta que puede ser un mito cada que un dolor te pueda llevar a que alguien te diga te van a operar? Claro. Para que se dé cuenta que hay un lugar en la ciudad de Medellín que esas cirugías de columna se pueden prevenir. Y para que se den cuenta que en Medellín tenemos esta clínica maravillosa donde esos dolores paliativos se pueden tener y sobre todo se pueden entregar y se pueden transformar en calidad de vida. Ronald Ayala está con nosotros. Bienvenido, gracias. ¿Cómo le ha ido? Buenos días. No, feliz de estar acá con ustedes, qué buena invitación. No, la invitación, perfecto, la invitación es la mejor, sobre todo para nuestra teleaudiencia, y les vamos a decir a todos ustedes que nos pueden nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, porque con toda seguridad tienen ustedes una cantidad de dudas sobre estos dolores de columna, sobre cómo evitar una cirugía, y acá se las vamos a responder con nuestro doctor, con nuestro invitado. Así que 304-645-3121. 304-645-3121. Oiga, a mí siempre me da una tranquilidad cada vez que viene la gente del SEAT, sus profesionales, porque tocamos temas que yo sé que todos nos está pasando y lo estamos normalizando. Estamos normalizando ese dolor en la columna, muchas veces por miedo no vamos al médico, cuando también hay soluciones y cuidados paliativos que ustedes tienen, que puede haber una solución. ¿Cuándo me debo de asustar yo realmente o cuándo debo asistir a un médico por un dolor de columna? Bueno, te digo que el dolor de columna es tal vez la patología más común que vemos en las clínicas de dolor. Precisamente el dolor por ciática, que es el que la gente conoce por hernia, es el dolor neuropático más frecuente en el mundo. Ese dolor empieza a ser importante y se debe consultar cuando el paciente empieza a sentir un dolor que interfiere con sus actividades cotidianas, que interfiere con su actividad laboral, que altera el sueño, que no mejora con analgésicos convencionales. Y en ciertos casos hay que tener premura, es decir, aquellos pacientes usualmente que tienen cáncer, sí, que están tomando drogas inmunosupresoras, es decir, que bajan sus sistemas de defensa, enfermedades reumatológicas como artritis reumatoidea, lupus, o pacientes con inmunosupresión de base, como los pacientes con VIH-Sida. Cuando ese dolor empieza a presentarse con debilidad de alguna parte del cuerpo, especialmente las extremidades, empieza a tener alteración en el control de los esfínteres, es decir, no puedo contener la orina o el popó, o tengo fiebre persistente, o empieza a aumentar de manera progresiva, específicamente en las noches, ese dolor hay que consultar inmediatamente a un servicio de urgencias. Oye, porque todos los dolores dan por la noche, como si supieran, ay, ya es de noche, voy a molestar. Claro, no dependiendo del reloj biológico. No, es horrible. Ronald, pero vení. Pero es que también hay muchísimas personas que les duele la columna y que tienen inconvenientes sin tener ninguna otra patología. ¿En qué momento esas personas tienen que consultarlo? En el momento en el que ese dolor ya se vuelve incapacitante. Es decir, la gente usualmente piensa que el dolor va a ir pasando, pero cuando ese dolor usualmente pasa después de 6 semanas, sí, y ya no te deja hacer actividad deportiva, te está alterando tus actividades domésticas, es un dolor que vos has ido y has tomado muchos medicamentos para calmarlo y no se mejora. Ese dolor hay que ponerle atención y hay que evaluarlo adecuadamente para encontrarle la causa y el tratamiento. O sea, yo lo que estoy viendo acá es que evitar esa cirugía de columna es posible. Totalmente posible. De hecho, menos del 5% de los problemas de columna requieren cirugía. Menos del 5% de los problemas de columna. Menos del 5%. Y eso se da por un proceso, y es que la mayoría de las hernias y los problemas degenerativos de columna son autolimitados, es decir, se quitan solos. El problema es que puede durar entre 8 a 10 semanas.
o sea, casi entre 2 meses a 3 meses. Matador. Y durante ese tiempo el dolor puede llegar a ser muy incapacitante. Entonces los pacientes, sobre todo con las hernias, los pacientes tienen un dolor que no se mejora con analgésicos, con los antiinflamatorios. Eso es una característica. Y muchas veces les dicen, ponete vitamina B12, ponete tiamina, pero ese dolor no mejora con ese tipo de medicamentos y tiende a ser muy limitante para todas las actividades deportivas y domésticas. Entonces, hasta para dormir. Hasta para dormir. Entonces un paciente no se va a soportar 3 meses un dolor que lo está llevando casi que a la cama. Pero entonces eso significa que en SEAT, por ejemplo, cuando tenemos esos dolores, ese dolor se calma, se apacigua mientras pasa el proceso de la recuperación completa. Claro que sí. ¿Es posible? Sí, esa es la idea. Básicamente el tratamiento va enfocado a mejorar dolor, mejorar funcionalidad y en algunos casos, ya con lo que hoy en día hemos avanzado en medicina regenerativa, podemos acelerar el proceso de reversión de la hernia. Porque las hernias usualmente tienen un proceso de reversión natural. Pero sin cirugía. Sin cirugía. Pero con terapias regenerativas ese proceso se puede acelerar. Ya pasa a ser de 12 semanas a un periodo de 4 a 3 semanas. No te puedo creer, en serio. Sí, con las terapias regenerativas lo que se favorece básicamente es que el mismo organismo acelere sus procesos de reparación y de regeneración, que normalmente en un periodo natural podría llevarse todo el tiempo que te estoy diciendo, entre 3 a 4 meses. Ronald, ¿y hay alguna contraindicación para estas terapias? Sí, o sea, como todo procedimiento mínimamente invasivo, hay que mirar cuáles son las condiciones del paciente. Sí. Realmente no hay una contraindicación, digámoslo así, absoluta. Pero digámoslo que los pacientes que han tenido, por ejemplo, problemas de anticoagulación, hay que mirar si hay que suspender el anticoagulante o reemplazarlo por un anticoagulante puente. No, pero eso es lo normal de cualquier procedimiento en cualquier circunstancia del cuerpo. No, yo digo es si tiene algo que lo impida hacer para cualquier persona. No, realmente no, porque son procedimientos que son mínimamente invasivos y tienen muy bajos riesgos porque casi que todos los procedimientos se hacen guiados por imágenes. Claro. Entonces esto lleva a que se minimicen de forma dramática los riesgos en los pacientes. Es que eso hablaba yo al principio y mucha gente, Juan, de pronto tiene un desconocimiento acerca de los cuidados paliativos, que son precisamente los que ofrece el SEAT, y hablemos de ese tipo de cuidados, porque ustedes no descuidan del todo que tenga el paciente que utilizar medicina, no sé si lo diré bien, convencional, química. No lo eliminan del todo, porque pues el paciente va y ustedes sacan un diagnóstico antes de empezar un tratamiento. Después de tener el diagnóstico y, por ejemplo, una hernia de la ciática o un problema de columna, ¿cuáles serían esos cuidados paliativos que ustedes más recomiendan? El objetivo de nosotros es tratar de que el paciente llegue a mejorar su funcionalidad lo más pronto posible. De hecho, cuando vos tenés un dolor de este tipo, lo que tiendes a hacer por instinto es quedarte en reposo. Claro. Lo que ha demostrado que empeora dramáticamente el pronóstico. Cuando quedas en reposo. Cuando se quedan en reposo. Sí. De hecho, rehabilitar los pacientes que llevan mucho tiempo en cama son los pacientes más difíciles de sacar de su proceso doloroso. O sea, frente al dolor y todo eso es mejor como no hacer una actividad de impacto, pero no quedarse quieto. Pues caminar, hacer como las cosas normales. Entonces, para lograr ese proceso requerimos básicamente la unión de varias especialidades y de ahí viene ya básicamente lo que es el manejo multidisciplinario y personalizado de las hernias, porque no todas las hernias son iguales. Eso depende mucho de la evolución, de qué tratamiento ha recibido, de las condiciones del paciente, de la edad. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos mirando cuáles son los tipos de tratamiento que requiere el paciente. Y no solamente nos apoyamos en la farmacoterapia, que es el tratamiento convencional, sino en la terapia física y todo lo que va con procedimientos mínimamente invasivos para mejorar el dolor. Y ahí miramos si el paciente requiere complementar su proceso con rehabilitación avanzada o en algunos casos incluso se requiere el apoyo también del apoyo emocional
psicológico, porque el dolor de espalda, digámoslo así, es uno de los dolores que más afecta el estado emocional de los pacientes. Ah, Impresionante. porque es que debe ser muy incapacitante, ¿no? Y Es eso muy debe generar... incapacitante. No, y el dolor. Es que ningún dolor es bueno. No, ninguno. Pues ninguno. No, ninguno, pero algo, Juan, que te incapacite, no poderte mover, tener que decir que te lleno, que te levanten, yo creo que eso ya le causa a uno mentalmente una depresión bastante Total. inapropiada. Eso por todo lado. Sí. Ronald, yo quería hacerte una pregunta, volviendo a las terapias. ¿Tiene algún rango de edad para aplicarlas o se puede aplicar en cualquier etapa de su vida? Se puede aplicar en cualquier etapa de la vida. Nosotros atendemos pacientes desde los 15 años hasta los 100 años. No, me imagino, claro. Entonces, no hay una contraindicación por la edad. De hecho, lo más importante es determinar cuál es la causa del dolor, porque, ojo, no, Que eso lo determinan ustedes, obviamente. exacto. Muchas veces, muchos de los fallos terapéuticos que pasan en los pacientes con dolores que son ciáticos es un inadecuado diagnóstico. No todo dolor que se irradia a una pierna necesariamente tiene que estar relacionado con una irritación del nervio. Puede haber compromiso de articulaciones, puede haber compromisos musculares que simulan un dolor ciático, que esos son por básicamente la inervación anatómica que tienen los huesos, los músculos. Sí. Entonces, si no tenemos un adecuado diagnóstico, si no se evalúa adecuadamente el paciente, probablemente no se va a obtener un buen resultado clínico. Ni la solución se va a obtener. Se va a obtener. Ronald, después de que tengo todo el diagnóstico en SEAT, cuando ya me dicen, vea Juan, usted lo que tiene es esto y esto y esto, comenzamos el tratamiento. ¿Al cuánto tiempo ese dolor incapacitante empieza a mejorar? Ahorita lo decías con respecto a las hernias, un tiempo prolongado que estaba, pero que ya con esta medicina que se tiene en SEAT está mucho más bajo el tiempo. Pero lo normal de un dolor. Pues te digo, el Pues 80%... eso depende de cada persona. Depende mucho de cada persona la respuesta individual del grado de la hernia y del grado del compromiso degenerativo de la columna y de la patología que tenga. Pero en la mayoría de los casos, por decir que es una de las patologías más frecuentes, la hernia discal, los pacientes entramos y le hacemos un bloqueo con los tratamientos que nosotros utilizamos, que usualmente los combinamos casi siempre con terapias regenerativas como el ozono, el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, y el paciente puede tener una mejoría entre el 80-85% desde el primer día. No, No te imagínate. creo. O sea, es dramática la mejoría que Sí, presentan estos dramática dramática es la pacientes. palabra. Desde el 80-85% el primer día. Uy, eso debe ser un alivio. No. Yo creo que esos pacientes los cogen a ustedes a picos. Los pacientes salen No. felices, Claro. felices, salen diciendo pues que les cambió la vida de un momento a otro. Hay algunos pacientes que van a requerir más procedimientos, que como tú lo dices, depende Claro. mucho de la respuesta individual y de la patología de la columna. Pero digamos que la tasa de éxito que se logra en este tipo de patologías puede llegar hasta el 95%. O sea, muchos se mejoran con el tratamiento conservador. Y lógicamente, dependiendo básicamente si tenemos que ayudarle con algo de fármaco, de terapia física o fisioterapia de alta tecnología. Pero entonces, un paciente que sufre ese tipo de hernias y dolores discales puede tener esa esperanza, porque muchas veces uno, listo, con la medicina tradicional, uno se cura y en un momento u otro tiene una crisis. Lo hablo, por ejemplo, en mi lugar, que yo sufro de la ciática y yo estoy súper bien y de un momento a otro hago algo, un ejercicio o una posición, y vuelve otra vez el dolor. Entonces uno dice, ¿esto me va a molestar toda la vida? ¿Me va a curar por un momento o yo voy a quedar con un tratamiento que me va a ayudar bastante de por vida? Eso es una pregunta muy interesante y va mucho con lo que me preguntabas ahorita. ¿Cuándo hay que consultar precisamente en esos casos? Un Ay. dolor recurrente. Yo no sé si de pronto te has dado cuenta que cuando el dolor viene, puede que se vaya y se va por un tiempo, pero cuando vuelve y recurre puede demorarse más tiempo en quitarse. Sí. O puede volver en una intensidad mucho mayor a lo que hay. Entonces, en esas patologías, y sobre todo cuando son, por ejemplo, hernias o cuando son enfermedades degenerativas agudas, el tratamiento adecuado a término, es decir, a corto tiempo, va a tener mejor pronóstico. Y estos pacientes van a tener una recuperación más rápida. En los estudios clínicos, porque casi que todo lo que hacemos lo hacemos basado en evidencia,
Y lo que Todo. hemos, Yo he visto allá a todo. la gente que sale feliz con todo. Con todo. Sí. Entonces, lo que hemos visto con esos resultados y extrapolándolo a los estudios clínicos, hemos tenido mejorías en estos pacientes hasta por 3 años. Oh, fabuloso. Entonces, y muchos pacientes no vuelven a sentir el dolor. Uf, qué Entonces, bendición. digamos que los resultados son muy buenos, muy óptimos, y no se debe uno aguantar ese dolor o normalizarlo, o creer que es un dolor que se va a pasar solo. Si me quedo quietecito, se me va a quitar. Si me quedo quietecito se me va a quitar, o que voy a ir a donde el farmacéutico para que me ponga una inyección y que se me quite. Yo creo que lo importante de esto es que la gente entienda de que los dolores hay que evaluarlos como un proceso patológico, una enfermedad. Sí. Sí, Y que hay claro. que encontrarles una causa, y dependiendo de eso es que depende el éxito del tratamiento. Y que hay una solución en SEAT. Que esta también es una conclusión muy grande. Claro que sí. Ronald, ven. Hagamos ese proceso normal del televidente que en este momento está viendo esta entrevista, está desesperada por ese dolor y que lo quiere quitar. Listo. Después de esta conversación, con seguridad que usted y confíe, hay un lugar donde ese dolor va a desaparecer. ¿Cómo es el proceso? Entonces, yo cojo el teléfono, pido una cita, tengo que tener una EPS, soy particular, ¿qué debo hacer? Si tienes, nosotros tenemos convenio con EPS, y convenio Hay convenios con EPS. con EPS. Sí, ¿cómo se pide esa cita? Usualmente por EPS nos lo remiten los médicos generales. O sea, la EPS te tiene que remitir. La EPS se tiene que remitir por el médico general o el especialista. Si es por póliza o es particular, simplemente se contactan a los números de la institución, Sí. y una vez son agendados, nosotros evaluamos todo el caso. Es muy importante que si tienen imágenes previas o que tienen una historia Que clínica, lleven toda su historia clínica. con todo lo que tengan, para nosotros determinar dónde empezar o qué otras cosas poderle ofrecer. Ronald, ¿y los particulares? Los particulares tienen una línea especial, esa línea... Ahí tenemos el número de WhatsApp, número de 310-282-5033. Ronald, nos tenemos que ir, infortunadamente, porque tenemos un compromiso que no podemos dejar. Ahí tenemos todos los teléfonos, cómo llegar, es en Las Palmas, en San Julián. Subiendo la con loma de Las San Palmas. Julián es súper fácil de llegar, mejor dicho, no Pueden hay llamar y pedir su excusa. cita ya. Sí, Ronald. sí, claro. Sí. Con estos No hay números que excusa. aparecen en pantalla pueden tener la cita de forma muy rápida. Perfecto, pues ya saben, ese dolor de columna usted lo puede erradicar inmediatamente, no hay necesidad de operación. En el SEAT le solucionan todos esos dolores y todos esos inconvenientes. Donald, muchas gracias por haber estado aquí en Hola Medallo. El ratico es muy cortico para tantas Oiga. preguntas en realidad que tenemos. Buenísimo. Con todos A estos ustedes. temas, uno que ya le duele cualquier cosita, se levanta, imagina un dolor, hoy que me va a doler. Pues el es. SEAT es la solución. Muchas gracias, doctor, No, por a estar ustedes esta mañana por la con invitación, nosotros. encantado de estar acá. Tiene que volver. Nosotros nos vamos a despedir hoy. Nuestro programa fue muy corto. Nos vamos a quedar con la sección plenaria del Consejo, Del Consejo de de Medellín. Medellín, Sí, señor. para que miren todo lo que está sucediendo. Y mañana nos vemos acá, como siempre, Mañana en nos Hola vemos. Medalla. Mañana nos vemos, Mañana nos vemos, ya 8:45. dijo. Con ustedes también, mis amores. Chao, que chao. Sesión del Consejo de Medellín.